que vayas conmigo al libro de Hechos y vamos a seguir nuestra enseñanza en el capítulo 5. Y en esta mañana vamos a ver del versículo 12 al versículo 16. Hemos visto anteriormente cómo es bien importante que nuestro corazón esté puesto en Cristo, que nuestro corazón esté puesto en las cosas de Dios y en ayudarnos mutuamente como familia, como hermanos, como prójimos que somos. Pues acuérdate que Jesucristo en alguna ocasión, cuando los discípulos y los fariseos estaban ahí, le preguntaron en cómo se resume la ley. ¿Qué es lo que consiste la ley? Jesucristo es bien claro y nos dice que el mandamiento más importante es amar a Dios con todo lo que somos, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que tú y yo somos. Y el segundo mandamiento importante nos dice que es amar a nuestro prójimo. Y vemos cómo la iglesia estaba practicando eso a tal punto que no tenían en ellos incomodidad o envidia de poder vender sus riquezas y darlo a los necesitados. Pero en el capítulo 5 nos cuenta la historia de Ananías y Zafira, aquellos que trataron de engañar, aquellos que trataron de esconder una parte de esa ganancia que ellos habían obtenido por vender su territorio, su parte, su heredad. Y vemos que el problema no fue que ellos quisieran vender la propiedad, sino el sentimiento de mentir y de tratar de cierta manera estafar a los apóstoles. No había ningún problema si ellos vendían su heredad y se quedaban con el dinero, pero ellos trataron de tener una doble intención. Y nosotros como creyentes y cuanto a las riquezas debemos de ser conscientes de que el dinero es peligroso en nuestras manos, que las riquezas es peligrosa en nuestra mente, que puede alejarnos de que tú y yo dejemos de amar a nuestro prójimo. Entonces es bien importante lo que aprendimos, pero vamos a ver ahora el versículo 12 y nos habla una vez más del poder manifestado en la vida de los apóstoles, en la vida de estos líderes que fueron fundamentales para el inicio y el crecimiento de la iglesia. Hoy en día ese labor, ese trabajo se ve reflejado en cada una de las iglesias. Hoy ese trabajo se ve reflejado a nivel mundial. Tú y yo somos el fruto del trabajo de los apóstoles. Y mira lo que nos dice el versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Ahora esto es algo bien interesante, porque hasta este punto empieza a tocarse que los apóstoles y la comunión que se tenían como hermanos estaba reflejando en la iglesia, y las personas de allá afuera veían el trabajo en la iglesia y querían ser como nosotros. Y entonces Dios agregaba a los que se entregaban de corazón y formaban parte de la iglesia. Pero a partir de este versículo, esa bendición que se ha visto reflejada a lo largo de los capítulos 1 al 4, esa bendición que estaba en la iglesia, esa misma bendición también alcanzó a las personas de afuera. Fíjate lo que nos dice este versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios, milagros, ya no solamente para la iglesia, ya no solamente para los hermanos, sino ahora para el pueblo. Esto es algo que tú y yo debemos de comprender como iglesia. Debemos de trabajar juntos, estar en unidad, en armonía, mostrarnos amor, y vamos creciendo y vamos fortaleciéndonos y vamos madurando como iglesia. Y después vamos a tener la capacidad de ser de bendición para las personas de allá afuera. Pero ¿te diste cuenta cómo es paso por paso, piedra por piedra? Primero debemos de aprender a organizarnos y a trabajar bien y en practicar el amor como iglesia, como hermanos, como familia. Y después vamos a dar un paso más allá, ser de bendición para la comunidad, como a este punto nos está hablando en este versículo 12.
Y ahora sí hace mención de la iglesia, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, haciendo referencia a que estaban congregados en el templo. Porque es bien importante que tú y yo nos congreguemos, que tú y yo sigamos con frecuencia viniendo al templo, que tú y yo hagamos de este edificio nuestra casa, nuestro hogar, y que lo practiquemos y que seamos de bendición aquí adentro como iglesia, pero también allá afuera con las demás personas. Eso es algo bien importante que debemos de tener en cuenta. Yo antes de la oración con el grupo de alabanza, yo les decía, cuando yo vengo a la iglesia, yo tengo esa mentalidad de que vengo aquí para que Dios me dé energías, para que Dios me dé fuerzas para poder seguir adelante, para que Dios refresque mi vida, refresque mi mente de todo el estrés, de toda la carga que yo pueda tener y pueda continuar y seguir adelante. Así como cuando tú estás trabajando y tienes una larga jornada de trabajo, ¿qué es lo que quieres hacer después de terminar esa jornada? Ir a tu hogar y encontrar descanso. Y a eso venimos a la iglesia, a encontrar descanso. ¿En quién? En Dios. A encontrar fuerzas. ¿En quién? En Cristo. A ser guiados, a ser llevados a hacer la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Pero es bien importante que tengamos eso en cuenta. Y estamos aquí porque somos familia y me da mucho gusto verlos. Y me da mucho gusto ver a los hermanos que nos están viendo en línea. Y nos dice el versículo 13, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Los apóstoles habían generado a través de todas sus acciones y de que eran guiados por el Espíritu Santo y de que tenían y que el Espíritu Santo se manifestaba en ellos a través de milagros, de señales, de prodigios, que muchas personas los tenían considerados como gente importante, a tal grado que no se atrevían a juntarse con ellos, porque sabían que ellos estaban en otro nivel, porque sabían que ellos eran guiados por el Espíritu Santo. Así yo en esta mañana, hermano, te invito a que nuestro crecimiento espiritual se refleje y sigamos creciendo espiritualmente y no nos estanquemos, para que cuando nos veamos podamos decir, ese es un siervo de Dios y Dios lo usa con poder y con autoridad. Y yo puedo ver el amor de Cristo en su vida. Pero eso conlleva una preparación espiritual al grado de los apóstoles, a tal grado que nos dice este versículo que no se atrevían a juntarse con ellos, porque estaban en otro nivel. Yo quiero estar a ese nivel en el cual los apóstoles se encontraban, pero yo también sé que tengo que disciplinarme y seguir creciendo espiritualmente. Yo te invito a que también lo hagas junto conmigo. Sin embargo, el pueblo los alababa, no se arrodillaba y les ofrecía culto, sino conforme al contexto de este versículo, los admiraban, los querían, los respetaban. A mí me da mucha nerviosismo y hasta pena decirte, hermano, ¿me respetas como líder? Porque si no me respetas, estoy haciendo un mal trabajo. Y yo creo que esto es algo que deberíamos de preguntarnos. Y yo creo que engloba en todos los aspectos, porque los que están casados, puedes preguntarle a tu esposa o a tu esposo, ¿me respetas? Yo como hijo, mi papá me puede decir, ¿me respetas? Y yo como hijo le puedo decir a mi papá, ¿me respetas? Y si es un no, es porque estamos haciendo mal nuestro trabajo. A estos apóstoles, todo lo que hacían, ellos eran admirados y respetados por el buen trabajo, por el buen testimonio que ellos daban. Y acuérdate que el respeto va más allá de que
seas mayor que yo, porque seas mi padre. Aquí se está refiriendo a un respeto por las acciones, por el testimonio que ellos daban. Y yo creo que esto habla a mi vida de una manera fuerte y me dice, oye, tienes que aprender a hacer las cosas bien. Tienes que aprender a pensar, a hablar y a hacer conforme a la palabra de Dios. Y yo espero que esto también te esté incomodando en esta mañana, a que tú y yo seamos un ejemplo para nuestros hermanos, para cada uno de nosotros. Y dice el versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. No solamente los hombres venían a los pies de Cristo, no solamente las mujeres venían a los pies de Cristo, sino tan fuerte era el actuar del Espíritu Santo en la obra de los apóstoles, que tanto mujeres que son más sensibles, que son más frágiles, que son más inteligentes que los hombres y que entienden más rápido las cosas, venían a los pies de Cristo. Pero también los hombres, que muchas veces somos más tercos, más duros, más orgullosos, también venían a los pies de Cristo. Fíjate qué poder estaba obrando en la vida del pueblo, que tanto personas duras como los hombres, como personas sensibles y amorosas como las mujeres, venían a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, hasta la persona más dura, hasta el ateo más perfecto, va a venir a los pies de Cristo. Pero eso conlleva una preparación, una madurez espiritual al grado de los apóstoles. Y fíjate por qué. Versículo 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Fíjate cuánta comunión tenía Pedro con el Espíritu Santo, que las personas no tenían fe en Pedro, no tenían fe en su sombra, sino en Cristo. Sin embargo, ellos decían, aunque pase la sombra de Pedro y nos toque, vamos a ser sanos. Y la sanidad ocurría, no porque fuera la sombra, no porque fuera Pedro, sino porque era la fe puesta ¿en quién? En Cristo, la que hacía el milagro. Y esto es algo que debemos de aprender siempre y tenerlo siempre en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Quieres que suceda un milagro en tu vida? ¿Quieres sanidad en tu vida? Pon tu fe en Cristo. Pon tu fe en Cristo. Y vas a ver que el milagro, que la sanidad, que la bendición va a venir en tu vida. Pero aquí podemos denotar eso. La comunión de Pedro con el Espíritu Santo, ese poder que se manifestaba en Pedro, que solamente la sombra de Pedro traía sanidad y traía un milagro en la vida de las personas. Pero una vez más hacemos énfasis, porque tenemos que tener mucho cuidado con este versículo, porque hay muchas personas que hoy en día, hay muchos predicadores que hoy en día agarran un trapito y dicen, llévatelo a la persona que está enferma y va a sanar, y le ponen énfasis en el trapo. Así como muchos al leer este versículo podemos poner énfasis en la sombra de Pedro, o podemos poner énfasis en Pedro, pero el énfasis debe de estar en Cristo, en la fe puesta en Cristo. Si tú y yo ponemos nuestra fe, y yo sé que la hemos puesto, y seguimos confiando en Cristo, Él va a hacer milagros, va a hacer obras en nuestras vidas, va a traer sanidad en medio de la enfermedad, va a traer bendición en medio de la pobreza. Pero nuestra fe debe de estar centrada en Cristo. Nuestra fe debe de estar en Cristo, pues es Cristo, es el poder del Espíritu Santo, es la soberanía de Dios el que hace lo extraordinario, lo fuera de lo común en nuestras vidas. Y terminamos esta enseñanza en el versículo 16 y nos dice,
y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén. O sea, era tanto el poder, el impacto que se estaba causando, ya no solamente en la iglesia, sino en la sociedad, afuera de la iglesia, que venían personas fuera de la ciudad de Jerusalén. Venían personas de otras ciudades a ser transformadas, a ser cambiadas, a oír del Espíritu Santo obrando en la vida de una iglesia. Y el milagro sucedía y el cambio sucedía, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. No había nadie en que se quedara sin que sucediera un milagro en su vida. Tanto personas con malestares físicas, enfermos físicamente, pero también aquellos que estaban siendo atormentados espiritualmente. Pero fíjate, quiero que vayas conmigo a Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29, y vamos a hablar de un tiempo atrás, de unos años atrás. Marcos 9, versículo 14 al 29. Mira lo que nos dice. En estos momentos en Marcos nos habla de Jesucristo todavía en la tierra, de Jesucristo en su ministerio. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, los que ahora en Hechos iniciaron el trabajo como iglesia, los apóstoles, vio a una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le tome le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vino a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Esta historia que estamos leyendo en Marcos nos habla de una persona endemoniada, de un joven endemoniado, una persona que estaba siendo atormentada espiritualmente. Y nos dice que esta persona trajo a su hijo a los discípulos, a estos apóstoles en Hechos, pero que no pudieron tener la capacidad de poder sacar al demonio del cuerpo de este joven, y este joven estaba siendo atormentado, y entonces había una disputa entre los fariseos y los discípulos. ¿Por qué no se podía sacar a este demonio? Hasta que llega Jesucristo, y Jesucristo nos está enseñando que necesitamos prepararnos espiritualmente. Versículo 21, y quiero que pongas atención a esto. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Estos dos versículos nos enseñan mucho. No es un juego el que una persona esté endemoniada o esté poseída. Porque la finalidad de este demonio dentro de una persona, que es quitarle la vida, matarla. ¿Para qué? Porque mientras nosotros tengamos vida, y aquellas personas que nos están viendo, mientras nosotros tengamos vida, podemos venir a los pies de Cristo y poner nuestra identidad en Cristo y ser transformados por Cristo. Y entonces, cuando seamos llamados a la presencia de Dios, Cristo nos va a justificar ante Dios. Pero aquellas personas que no han puesto su identidad en Cristo y siguen vivas, tienen la oportunidad de hacerlo. Pero el día que ustedes sean llamados a la presencia de Dios y no tengan la identidad de Cristo, ellos van a ser juzgados y van a ser enviados
al infierno. Y ya no se va a hacer nada más. Y aunque tú te encuentres cara a cara con Dios y le digas, dame una oportunidad, voy a creer en Cristo, vuelve a darme vida, ya no se va a poder. Porque el tiempo, la oportunidad la tenemos mientras tengamos vida. Por eso este demonio estaba tratando de quitarle la vida a este joven para que este joven fuera condenado en el infierno. Ahora, algo que debe de quedar clarísimo en nuestras vidas: nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, ahora que la identidad de Cristo ha sido puesta en nuestras vidas, nosotros no podemos ser ya oprimidos por un demonio. Nosotros como creyentes ya no puede venir un espíritu inmundo y meterse en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Ya no, porque ahora, gracias a Cristo, ¿a quién tenemos en nuestras vidas? Al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo ya está en nuestras vidas, es imposible que un espíritu inmundo pueda estar en nuestras vidas. Las personas que son endemoniadas y que son poseídas por espíritus son personas que no tienen a Cristo, son personas que no tienen al Espíritu Santo. Pueden venir a la iglesia y pueden decir, sí, yo soy creyente, pero fui endemoniado. No, es que realmente no eras creyente. Porque aquel que ha puesto su identidad en Cristo, el Espíritu Santo viene en nuestras vidas y nos sella y nos pone una marca de que ahora pertenecemos a Cristo. Esta persona, este joven, aún no era salvo. Por eso es que acude a Jesús, para que Jesucristo lo salve, para que Jesucristo se encargue de ese demonio y le quite toda la opresión. Vamos a ver qué más nos dice este versículo. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. El milagro, la sanidad no física, sino la sanidad espiritual ocurrió en este joven endemoniado cuando Jesucristo muestra su poder y su autoridad y saca a ese demonio del cuerpo de este joven. Ahora fíjate, vamos a hacer énfasis en los últimos versículos. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. Mira lo que le preguntan. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Probablemente estaban los discípulos orando fervientemente, pero no pudieron sacar a este demonio del cuerpo de este joven. Y probablemente los discípulos se sentían mal porque no tuvieron la capacidad, la autoridad, del poder de poder liberar a este muchacho. Versículo 29, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con qué, oración y ayuno. Es decir, tú y yo como creyentes debemos de seguir preparándonos espiritualmente. Fíjate, estamos hablando de Marcos. Los discípulos todavía tenían a Cristo con ellos. Aún la venida del Espíritu Santo no había ocurrido en ellos. Pero aquí podemos ver la falta de capacidad, la falta de poder, la falta de autoridad en los discípulos. Ahora volvamos a Hechos, capítulo 5, versículo 16, y lo voy a leer una vez más. Pasando años, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayéndoles enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Ves la diferencia?
pasaron años y estos discípulos se fortalecieron, crecieron espiritualmente, vino el Espíritu Santo a sus vidas, fueron guiados por el Espíritu Santo y otra vez cuando se presentaban endemoniados, ellos tenían la capacidad, tenían el poder, tenían la autoridad de traer una sanidad espiritual. Tiempo atrás eran incapaces, pero pasando los años, el Espíritu Santo vino a sus vidas, ellos crecieron espiritualmente, crecieron en autoridad y ahora podían hacerlo. Y nosotros como iglesia somos llamados a eso, a no conformarnos a ser cristianos simples, cristianos que no tengan autoridad ni el poder del Espíritu Santo. Tú y yo somos llamados a manifestar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Estás preparado para que el día, uno de estos días o cualquier día, una persona endemoniada entre en nuestra iglesia o nos topemos con una persona endemoniada y tengamos el poder y la autoridad de poder dar una sanidad espiritual? Y nos ponemos a pensar y entonces empezamos a evaluarnos. Hermanos, tenemos que seguir creciendo espiritualmente. Tenemos que seguir creciendo espiritualmente. ¿Por qué? Ahora quiero que vayas conmigo a Efesios, capítulo 6, y ya estamos por terminar. Versículo de 10 al 20. Pablo hablando a la iglesia de Éfesos, y esta enseñanza, esta exhortación de Pablo es también para nosotros. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una vez más, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque muchas veces nosotros como predicadores nos enfocamos más en las cosas físicas, pero nos olvidamos que hay un mundo espiritual en el cual tú y yo como iglesia debemos de estar fuertes. Debemos de estar maduros espiritualmente, porque el enemigo quiere hacernos caer. Fíjate lo que dice versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha, hermanos, no es una lucha física, sino es una lucha espiritual. Dios nos usa para traer sanidad y hacer milagros en la vida de los hermanos y en la vida de las personas de una manera física, pero nosotros tenemos una lucha espiritual y debemos de estar preparados. Y debemos de tener esa capacidad de poder estar fuertes, no físicamente. Lo físico es lo último, hermanos. Es lo que menos importa, porque al pasar los años empiezas a decaer. Empieza a haber una oxidación en nuestras células. Pero lo espiritual no va a morir nunca. Lo espiritual va a permanecer, y nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Cristo vamos a estar con Dios por toda la eternidad. Pero aquellos que no han puesto su fe en Cristo y que siguen en una enfermedad espiritual, en una muerte espiritual, estando apresados por el pecado, estando apresados por Satanás, el día que ellos sean llamados a la presencia de Dios, van a pasar toda la eternidad en el lago de fuego, en el lugar donde va a ser el crujir y el lloro por toda la eternidad. Y nosotros como iglesia, y ahora estamos tocando ya un punto espiritual, debemos de estar preparados para poder hacer frente a esa guerra espiritual que nosotros tenemos. Fíjate lo que dice el versículo 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Quién es la verdad?
Cristo. Si tú y yo estamos en Cristo, automáticamente ya tenemos la primera parte de la armadura de Dios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Cristo es nuestra verdad y Cristo es el que cambia nuestras vidas y nos hace entender la justicia de Dios. Las dos primeras partes de la armadura de Dios las obtenemos al momento de que tú y yo venimos a los pies de Cristo. Pero ahora aquí viene nuestro trabajo. Versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Nosotros como iglesia y individualmente somos llamados a dar a conocer el nombre de Cristo, a llevar el Evangelio de la paz, a llevar el Evangelio que va a traer una sanidad espiritual, una restauración espiritual, porque sí es importante lo físico, pero lo físico algún día va a terminar. Lo más importante es lo espiritual, lo que hay en nuestra vida, dentro de nosotros, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro espíritu. Por eso a veces cuesta, hermanos, tener un carácter humilde, un carácter sencillo, un carácter alegre, con buenas palabras, porque ya no se trata de mi exterior, se trata de mi interior. Pero tú y yo como creyentes somos llamados a reflejar primero en nuestro interior ese cambio para que después también se pueda reflejar en el exterior. Estad pues firmes y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hablemos de Cristo. Aquí en esta reunión que tenemos hablamos de Cristo. Pero tú hablas de Cristo afuera. ¿Tú das a conocer el nombre de Cristo con las personas que no tienen a Cristo? Tenemos que hacerlo con nuestras palabras, con nuestra actitud, con nuestro pensamiento, con lo que decimos, con lo que hacemos, con nuestro testimonio. Tenemos que reflejar a Cristo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Ahora que ya se nos habla que tú y yo debemos de permanecer en la fe, nuestra fe es Cristo, debemos de permanecer en Cristo, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Cuando vengan enfermedades a tu vida, cuando vengan problemas a tu vida, que eso no sea suficiente para desviar tu fe en Cristo, porque al final va a suceder un milagro, va a suceder una obra en tu vida, pero porque has permanecido en la fe. ¿Cuántos de nosotros tenemos bien puesta nuestra fe en Cristo? Procuremos seguir poniendo nuestra fe en Cristo, porque ese es nuestro escudo, esa es nuestra protección. Que en los momentos malos, qué fácil cuando todo va bien en nuestras vidas, cuando no nos hace falta nada, cuando tenemos todo, alimento, comida, qué fácil es poner nuestra fe en Cristo. Pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las enfermedades, cuando me corren del trabajo, qué difícil es mantener la fe en Cristo. Yo te invito, hermano, que en momentos duros y en momentos fáciles sigamos poniendo nuestra fe en Cristo, porque en ella encontramos nuestro escudo, nuestra protección ante los ataques del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Recordar que nuestra salvación ya está en Cristo. Ya pase lo que pase en nuestras vidas, aquel que ha puesto su fe en Cristo y ha sido transformado a la identidad de Cristo, aún muera joven, aún muera adulto, aún muera anciano, su vida ya está guardada en Cristo. Y nada ni nadie nos va a poder separar de ese amor que hemos puesto y que tiene Cristo en nuestras vidas. Pero aquí toca también otra cosa.
Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios se ha reflejado aquí en las Escrituras. Esto es una arma importante para que tú y yo sigamos adelante, fortaleciendo nuestras vidas. Yo te exhorto, hermano, a que todos los días procures leer tu Biblia, procures estudiar la palabra de Dios. Por eso tenemos los devocionales. Por eso venimos los días domingos, los días miércoles, los días sábados y devocionales lunes y devocionales viernes. Pero también te toca poner de tu parte y comprometerte con Dios y decir: Señor, voy a buscarte a través de la palabra. Muchas veces, y eso va para mí, ponemos nuestros tiempos en otras cosas. Muchas veces preferimos hacer otras cosas y nos olvidamos que esto es nuestro alimento espiritual, que es lo que nos fortalece y nos hace crecer espiritualmente. En esta mañana, hermano, yo te exhorto a que tú y yo sigamos estudiando la palabra de Dios todos los días. Todos los días hagamos un hábito la escritura en nuestras vidas. No nos conformemos solamente con 10 minutos, con 20 minutos, con un capítulo. Tomemos esa decisión, que así como trabajamos, que así como vamos a divertirnos, que así como ocupamos tiempo en otras cosas, ocupemos tiempo también en estudiar la palabra de Dios. Y entonces vamos a ir creciendo espiritualmente. Y entonces vamos a estar capacitados para que el día que alguien, que un espíritu en un joven se presente y este joven quiera ser libre, nosotros tengamos la capacidad, tengamos el poder, tengamos la autoridad de poder dar una sanidad espiritual. Porque quiero hacer énfasis en esto. Como iglesia, nosotros debemos de estar causando un impacto a la sociedad físicamente, pero con mayor importancia espiritualmente. Espiritualmente. No nos enfoquemos en lo externo. Enfoquémonos en ese cambio en el interior de las personas. Pero para que haya un cambio en las personas en su interior, primero ese cambio ya debió de estar presente en mi vida. Nos dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es importante y es fundamental en la vida del creyente. Yo te exhorto, hermano, yo te invito, todos los días a las 10 de la noche estamos orando por nuestra iglesia, estamos orando por las familias de la iglesia, estamos orando por la situación por la cual estamos pasando. Toma un tiempo y ora también por ti, que Dios te siga fortaleciendo, que Dios siga haciendo crecer espiritualmente tu vida. Los sábados tenemos oración a las 8 de la mañana. Si no puedes venir a esa hora, aunque no estés aquí en la iglesia, pero toma ese tiempo para orar, para conectarnos como iglesia. Pero es importantísimo, hermanos, que tú y yo sigamos creciendo espiritualmente. ¿Y cómo crecemos espiritualmente? Aquí está, lo hemos acabado de leer. Versículos 19 y 20, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, porque con denuedo hablé de él como debo de hablar, que con denuedo hablé de él como debo de hablar. Volvamos a Hechos y vamos a terminar ya en esta tarde ya. Solamente una vez más, para que nos quede la enseñanza en esta mañana, versículo 16, ponte de pie, vamos a darle lectura y vamos a terminar con una oración y desde luego con un canto dándole gracias a Dios. Hechos capítulo 5, versículo 16, todos juntos. Y aún de las ciudades vecinas
muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Tenemos ahora en el Espíritu Santo, en Cristo, la capacidad de poder traer una sanidad en el alma de las personas, una sanidad en su espíritu. Nosotros somos usados ahora como instrumentos de Dios para poder llevar esa paz, esa sanidad en el interior de las personas. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante que debemos de considerar? El que tú y yo seamos usados con nuestro testimonio para causar un impacto de salvación en el interior de las personas. Hay muchas personas que están desahuciadas en estos momentos. Hay muchas personas que perdieron la fe. Hay muchas personas que ya no creen en Dios. Hay muchas personas que están siendo atormentadas por demonios, porque si tú crees que hablar de ángeles y demonios es una fantasía, es verdad, esto es verdad. Hay personas que están siendo atormentadas todos los días por espíritus inmundos, y es nuestro deber como iglesia traer esa sanidad espiritual, esa libertad espiritual en las personas que necesitan conocer de Cristo. Y yo te invito a que sigamos creciendo espiritualmente como iglesia, como hasta ahora. No nos desanimemos, y que esta palabra no sea para desanimarnos ni para enojarnos, sino para motivarnos y esforzarnos a seguir adelante en las cosas de Dios. Porque esto es un trabajo serio, pero también es un trabajo con mucha responsabilidad. Y si tú quieres seguir creciendo espiritualmente, díselo a Dios en esta tarde. Somos imperfectos, tenemos muchos errores, pero también por eso venimos a la iglesia, para poder ser cambiados y seguir siendo transformados por el Espíritu Santo, y que la obra de Dios se complete en nuestras vidas. Vamos a orar en esta tarde y después vamos a entonar un canto dándole las gracias a Dios. Señor, en esta hermosa tarde venimos ante ti, Señor, tal y como somos. Tal y como somos, Señor, nada podemos ocultarte, nada podemos engañarte. Con imperfecciones, con un mal carácter, con actitudes que como creyentes no deberíamos de tomar, pero hoy venimos a ti, a tus pies, a pedirte, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas, que tu Santo Espíritu siga trabajando en nuestras vidas, que tu palabra siga obrando en nuestras vidas. Señor, hoy en esta mañana venimos a comprometernos una vez más contigo, a reafirmar nuestro compromiso y decir: Señor, aquí estamos, haz tu obra en nuestras vidas. Prepara nuestra vida, capacita nuestras vidas para poder ser de impacto a las personas, ya no solo físicamente, sino para hacer un impacto positivo en la vida espiritual de las personas. Que a través de nosotros, que a través de esta iglesia, tú nos uses para llevar la salvación, para llevar la sanidad espiritual a toda persona que está desahuciada, a toda persona que está en un combate, en un conflicto, que está esclavizada por el pecado, que está siendo atormentada por su pasado, que está siendo atormentada por algún espíritu inmundo. Señor, danos la capacidad para poder traer la salvación y la fe y la esperanza en ellas, en esas personas desahuciadas, Señor. Usa nuestra iglesia, usa nuestras vidas, pero también sabemos que no solamente se tratan de palabras, sino se tratan de hechos. Y ayúdanos, Señor, a esforzarnos, a seguir adelante creciendo espiritualmente, a tomar esta armadura de la cual el apóstol Pablo nos habló, a tomar tu palabra, Señor, como una realidad en nuestras vidas. Y así como físicamente nos alimentamos una y otra vez todos los días, también espiritualmente danos esa capacidad, danos esa importancia de ver tu palabra como nuestro alimento espiritual. Y también la oración, Señor, que sean parte de nuestra vida diaria, que sean parte de nuestra forma de vivir a través de tu palabra y comunicándonos contigo en oración, Señor.
Danos esa fuerza. Señor, y hoy en esta tarde confesamos con nuestros labios y con todo nuestro ser que nos fortalecemos en tu poder y en tu nombre, Señor. Nos fortalecemos en tu nombre y en tu poder y en tu fuerza y en tu autoridad, Padre. Y estamos listos para seguir adelante. Danos de tu gracia, danos de tu amor para poder seguir adelante, Señor. Te amamos, glorificamos tu nombre. Usa nuestras vidas para poder tener un cambio en la vida de las personas, para traer paz, para dar amor a las personas que están necesitadas en su interior, Señor. Gracias. Gracias por todo, Señor. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Vamos a